educación es posible, con Pedro Hiedra. Bienvenido a Otra Educación es Posible. Dicen que el único lugar donde no hay conflicto es en el cementerio, y siempre y cuando sea de noche y la puerta esté cerrada. En donde hay seres humanos, el conflicto siempre está servido. El entorno escolar no es ajeno a ello, como bien sabemos los que trabajamos en educación. Por eso, en el programa de hoy vamos a explorar un tema que creo que es fundamental para el ambiente. Estamos hablando de la resolución de conflictos, de la mediación entre iguales y la ayuda entre iguales. Hoy contamos con un invitado de lujo, el doctor Santiago Miranzo de Mateo, que de alguna manera, ha trabajado durante muchos años en todo este tema de la mediación entre iguales. Santiago es doctor en Ciencias de la Educación. Su tesis doctoral fue cómo la formación de los mediadores escolares le permite desarrollar también a ellos competencias sociocognitivas, emocionales y morales. También es director del Máster de Mediación Escolar de la Universidad Europea y profesor de Mediación Escolar en los Másteres de Mediación y Prevención Escolar de la Universidad Internacional de Valencia. Bueno, y podríamos hablar también de sus muchos escritos, pero de todo habrá tiempo. En el entorno escolar, los conflictos, como decimos, son inevitables, pero lo que realmente importa es cómo se gestiona. Aquí es donde entran en juego los conceptos, como decía el noruego Johan Galtung, quien propone 3R para resolver los conflictos. Y él decía, si una de las tres no se da, el conflicto no se resuelve. Hablamos de resolución, restitución y reconstrucción. No basta con solucionar el conflicto, es necesario restituir el daño causado y reconstruir las relaciones para prevenir futuros conflictos. Santiago Miranzo nos explicará cómo la mediación se fundamenta en estos principios, transformando el conflicto en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. La mediación entre iguales es un método que fomenta que los propios alumnos se conviertan en mediadores, guiando a sus compañeros en la resolución de conflictos. Esto les enseña a tomar responsabilidades y a desarrollar habilidades de comunicación y empatía. Los programas de mediación entre iguales tienen como objetivo formar a los alumnos para que sean ellos mismos la mediación de sus compañeros, permitiéndoles resolver conflictos de forma dialogada y evitando que las disputas escalen. Estos programas promueven una cultura de paz y cooperación en el entorno escolar. Además, los programas de ayuda entre iguales van mucho más allá de la simple mediación. Involucran a los alumnos y los máximos beneficiados de estos programas son los propios mediadores. Pero de todo esto, como decimos, nos va a hablar pues todo un experto como es Santiago Miranzo. Bienvenido, Santiago. Hola Pedro, encantado de estar aquí y poder hablar de una de mis pasiones, que es la mediación. Perfecto, además con un modelo, con un programa que es Inserta, ¿correcto? Inserte, perdón. Bueno, eso es. Vamos ante la primera pregunta sería, pues bueno, que nos explicara un poco en qué consiste este modelo Inserte y bueno, en qué se diferencia de otros enfoques. Gracias, Pedro. Pues mira, al final yo creo que cada maestrillo tiene su librillo. Yo después de 20 años haciendo mediación escolar en un montón de centros escolares, pues empiezas haciendo un programa que partes de los principales autores y vas perfeccionando las cosas que tú vas viendo que se pueden hacer mejor, las que están bien las mantienes. Y a eso hizo, aparte del doctorado, yo empiezo en el año 2000 más o menos a hacer mediación escolar y allá por el año 2017 pues hago el doctorado, con lo cual me hago mi tesis y uno todo eso y me doy cuenta al ver las competencias que desarrollo
desarrollan los chicos, que el modelo Inserte lo que intenta aportar es que para mediar bien, para formar bien a los chicos, tenemos que la primera IN de inclusión, conseguir que los chicos estén al 100% durante las clases, conseguir que los mediadores estén al 100% en las sesiones. Por otro lado, tenemos la inserción, en el sentido de que se inserten con todas sus habilidades, con lo que se les da bien, y las cosas que no tienen bien, pues poder mejorarlas y poder conseguirlas en la formación. Y por otro lado, con la integración, que los acuerdos que lleguen a mediación se puedan integrar realmente en sus vidas y les sirvan para resolver el conflicto que tienen. Así muy rápidamente sería el resumen de inserte, ¿no? Que es el resumen de esas 3 palabras. Estamos hablando, para el que no esté familiarizado con programas de mediación, donde los propios alumnos son los que median los conflictos de los alumnos. ¿Todos los conflictos son mediables, Santiago? Buena pregunta. No, es muy importante con el coordinador, ya sea con el responsable, coordinador de bienestar y protección infantil, que sabes que ahora esa figura es obligatoria desde hace 2 años en los centros educativos, o con el coordinador de servicio de mediación del centro escolar, hablar de esto. No es la panacea. Hay cosas que necesitan ir por el RRI, el Reglamento de Régimen Interno, que tienen sus sanciones y que posteriormente, a lo mejor, por ejemplo, cuando vuelvan de esa expulsión, si ha sido un tema grave, si ha sido un tema que necesita, por ejemplo, una expulsión, se puede proponer como una de las medidas la mediación posteriormente, o no, directamente no lo hay. Entonces, algunas cosas son mediables, todo el tema de los rumores, todo el tema de robos, todo el tema de varias cosas que pueden hacer que mejore la convivencia, pero a veces, por ejemplo, cuando estamos en temas de acoso escolar, la mediación ahí no puede darse, hay que utilizar otras vías. Perfecto. Interesante. Comenzaste en un colegio que conozco, en Madrid, el Padre Piqué, con un programa que en aquel momento no se llamaba Inserte, pero que, comenzaste el tema de mediación allí, incluso antes de comenzar la tesis doctoral, creo entender. Es un colegio, para que nos lo podamos imaginar, de secundaria, formación profesional, no existe en la primaria, y donde, es una especie de mini ONU de Naciones Unidas, porque nos encontramos con muchísimas nacionalidades. Estamos cerca de la Plaza de Castilla de Madrid. De alguna manera, mi pregunta sería, ¿cómo ha sido la experiencia de implementar el modelo que entonces se llamaba Amediar, ¿no?, en el Colegio Padre Piqué, y qué cambio ha visto en los alumnos desde aquel momento? ¿Cómo influye este proyecto de mediación entre iguales, y por qué es preferible a un modelo solamente, digamos, de aplicación de régimen interior, de norma de la clase? Eso es, pues muchas gracias. Sí, vamos a ver, creo que fue un buen ejemplo de cómo la mediación es especialmente útil en entornos, en situaciones en las que hay conflictos labrados y conflictos por distintas circunstancias. En Padre Piqué hay como un 60 y pico % de población inmigrante. Fijaros el número, es 60 y pico %. Esto es verdad que estamos en Tetuán Ventilla, en un barrio al lado de Plaza Castilla en Madrid, pero la riqueza es enorme porque genera un montón de riqueza, pero a la vez también genera dificultades en la convivencia. Por eso el colegio o el centro optó por crear un centro de apoyo a las familias, un CAF, dentro del colegio en el año 2000, para el que yo ahí soy contratado como mediador, y luego están los psicólogos, mis compañeros, que hacen orientación familiar, terapia familiar, etcétera. Yo hago mediación familiar y mediación escolar. Ahí empiezo a aplicar el modelo Amediar, formando a los chicos en segundo de la ESO y en tercero de la ESO para que sean mediadores con sus propios compañeros. Además, allí tienen aulas cooperativas. Toda la secundaria está en aula cooperativa y además aulas digitalizadas. Y ha sido potente porque hemos tenido que adaptar, empezando por una formación analógica en la que yo les formaba, digamos, con nuestras fotocopias, y luego aprovechando las tablets y todo lo que tenían, también hemos hecho cómo se hace esa formación, que se puede hacer perfectamente utilizando las tablets, utilizando todo, y siendo igual con los role-playing, con las dramatizaciones. Y la evolución ha sido que efectivamente ha sido especialmente útil la mediación para poder que las culturas que había en el colegio pudieran
convivir mejor, ¿no? En la elección de los mediadores que formábamos, hacíamos un esfuerzo para que fueran representados los distintos sectores, las distintas culturas que había en la clase. De manera que en segundo AB, por ejemplo, en la cooperativa de segundo AB, pues, ¿qué teníamos? Pues teníamos mediadores que eran magrebíes, que eran de Latinoamérica, que eran de distintas regiones del mundo, que como suelen hacer grupos allí, para que se sintieran representados, era importante que hubiera mediadores en todos, para poder acceder a ellos, para poder pedirles. Por ejemplo, hay gente que hablaba árabe y prácticamente no hablaba español en el centro escolar, con lo cual ahí, ¿cómo hacemos para llegarles? Pues un buen mediador que esté formado va a poder llegar más fácilmente a estas personas, digamos, y poder estar dentro con su cultura, con su idioma, para traerles, para decirle, la mediación es buena, te va a ayudar a resolver, vamos a convivir, vamos a solucionar los conflictos de manera pacífica. Dos chicos están jugando al fútbol, que el deporte es magnífico, pero quiera que no, es un lugar idóneo para un conflicto, ¿vale? Hay un empujón, el otro le responde, y esto acaba con amonestación para los dos chicos. Pero han acabado enfadados y... ¿Quién pide la mediación? ¿Se le propone? ¿La solicitan ellos? ¿Dónde van? ¿Cómo se inicia el proceso? Muy buena pregunta. Pues de cada colegio lo puede montar de dos maneras. Tenemos mediación formal y mediación informal. La mediación formal, que es con la que se solía empezar, es montar un servicio de mediación, y entonces la coordinadora puede ser el tutor de patio, el profesor que le toca coordinar en el patio durante ese momento, detecta de repente la necesidad, se lo dice a la tutora o se lo dice al jefe de área educativa, y esa persona iría al servicio de mediación y le diría: hay una mediación posible, danos cita, y le darían cita. Pero nos dimos cuenta que eso hacía muy lento todo el proceso, y que en el patio que se habían pegado hasta que le dábamos la cita, a lo mejor había pasado una semana. Entonces, porque mi contrato no era, digamos, de 40 horas, sino que era de menos. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer para ser más ágiles? Pues la mediación informal. La mediación informal es que los mismos mediadores atienden y median en ese momento. Entonces, en el patio, en los pasillos, en los baños, en el comedor, están preparados para rápidamente, los profesores que están de guardia lo saben quiénes son los mediadores de guardia, y les dicen: oye, hay un conflicto ahí. Entonces separan a las personas en el mismo patio, pero allí mismo ya realizan la mediación de pie, se separan, hacen las 4 fases de la mediación, y con eso ganamos muchísimo, porque era una respuesta inmediata sin tener que esperar a esa sesión de mediación. Entonces, primero mediación informal, si sigue haciendo falta, se les da una cita para una mediación formal posterior. Estupendo. Y empieza el proceso de mediación. Vamos un poco más atrás. ¿Quién elige a los mediadores? ¿Se ofrecen ellos? ¿Lo elegís vosotros? Porque tendrá que tener ciertas características, imagino. Por lo menos entiendo que tienen que ser compañeros que ofrezcan cierta garantía y confianza, ¿no? Ahí está. Ahí has dado uno de los temas clave, y que tenemos muchos debates cuando nos reunimos los mediadores y los formadores. Decimos: ¿a quién hay que escoger? Y yo ahí tengo una pedrada que la lanzo y que creo que siempre me discuto ahí, que de manera buena hablamos los formadores y decimos: vamos a ver, está claro que lo que parece que primero nos sale es, pues, con un sociograma, que entre los de la clase digan a ti quién te cae bien, a quién le confiarías tus problemas, quién crees que es bueno resolviendo conflictos, quién te da confianza. Eso es gente, los compañeros eligen a los que tienen buenas habilidades sociales, a los que tienen empatía. Fantástico, entre los mediadores tenemos que tener a esas personas porque nos van a ayudar muchísimo. El problema es que si solo cogemos a los que tienen esas buenas habilidades, nos estamos dejando fuera a mucha gente que aporta muchísimas cosas y que va a ser más fácil que llegue a cierto tipo de alumnos, porque a lo mejor el que tiene buenas habilidades sociales, a la hora de llegar, perdonadme las categorizaciones que lo utilizamos sabiendo que son generalizaciones, ¿vale? Al macarra, al que no tiene buenas habilidades, al que está apartado, al que la gente le margina. Para llegar a esa gente, a lo mejor esas habilidades, que en principio pueden ser buenas, le dificulta llegar. En cambio, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, primero les formamos, hacemos unas 5 sesiones de resolución inteligente de conflictos, y cuando acabamos en las tutorías una vez a la semana, decimos: ¿quién quiere ser mediador? Levantan la mano. Y a lo mejor, imagínate, en segundo AB de la ESO, que se habían ofrecido 35. Entonces yo me reúno con la tutora y de la clase, y decidimos entre todos, de los que se han ofrecido, los 20 o los 12 que podamos formar en cada tanda que hagamos, quiénes son. Y ahí intentamos que estén representados los distintos intereses, las distintas opciones que haya. Entonces cogemos gente con habilidades sociales, pero muy importante, cojamos también, pues, uno que va mal en las notas, pues que cojamos uno
que por origen nos interesa pues que sea del mundo latinoamericano, que sea más de la cultura árabe, etcétera. Cogemos a alguien a lo mejor que tiene pocas habilidades sociales y que me dice la tutora, quiero que este vaya, porque este me la está liando en clase continuamente y es que me necesita aprender. Esa gente, mi experiencia ha sido que han sido los que mayor evolución han conseguido, y que en esa formación que hacemos de 10 o 12 sesiones es espectacular, como el que era un macarra, el que no respetaba a nadie, el que insultaba a todos, el que al ponerse yo soy mediador, tengo que estar al servicio de los demás, tengo que cambiar el chip, de repente se vuelve alguien que respeta, alguien que entiende que tiene que cambiar las maneras, que con insulto nadie se le va a acercar a mediar. Y es precioso porque son los que más cambian y los que más sentido y más sacan de la mediación, digamos, para mejora para sí, y los demás dicen, oye, este chaval es distinto, ahora ya en clase está de otra manera, con lo cual son muy buenos efectos para el colegio y para el chico y para el entorno. Muy bien. El modelo Inserte ha sido implementado en diversos contextos escolares y se ha ido adaptando a realidades y necesidades de centros muy distintos. Hemos hablado del Padre Piqué, pero también en otros muchos centros. Y tú, Santiago, has trabajado en colegios con características muy diferentes. Sin embargo, se ha sabido ajustar el enfoque. Es decir, el programa de mediación entre iguales sirve en contextos muy diferentes. Uno de los grandes retos de la mediación es justamente ese, adaptarla a esos diferentes contextos escolares. ¿Cómo has ajustado este modelo Inserte para que funcione en centros con realidades tan diversas? Pues es escuchando mucho. Yo creo que siendo coherente con la mediación. La mediación te viene a decir, no vayas tú con tu prepotencia, con tus prejuicios, con tus estereotipos por delante, diciendo a este colegio lo que le viene bien es hacer esto, sino que lo que primero hago es, ¿qué necesitas? Empezar con la pregunta, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás tú? Y no dar por hecho que este colegio va a necesitar un servicio de mediación al uso. Cuando estás en esa apertura, en esa actitud de verdad de qué necesitas y de escuchar, ellos te van a decir qué necesidades tienen, y a partir de ahí adapto el modelo a lo que necesitan. Me ha pasado que efectivamente me he ido a centros en los que, por ejemplo, formación profesional, pues tenía más problemas con gente de FPB, de formación profesional básica. En ese momento, lo que yo hacía es, no tiene sentido estar poniendo ejemplos mientras les formo como mediadores de peleas de rumores entre ellos, cuando estos chicos están 4 meses en el centro escolar, pero se van a tirar 4 meses del resto del año yendo a una empresa a hacer prácticas. Entonces, es decir eso, que ponemos ejemplos, porque además a mí me lo dijeron, Santiago, necesito que les formes, porque cuando van a las empresas se pelean con el empresario, les dan malas contestaciones y se quejan mucho y nos dicen y tenemos problemas. Entonces yo les enseño, digamos, cómo utilizar técnicas de mediación cuando tengan que negociar y que llegar a acuerdos con el empresario con el que están haciendo las prácticas, ¿no? Para intentar tener habilidades sociales, para dar una buena imagen, para contestar adecuadamente cuando alguien te habla de malas maneras. Entonces lo adapté y efectivamente resultó mejor porque lo podían aplicar en su día a día, les pareció más interesante. Entonces, mucha escucha, qué necesitáis, y con esa humildad desde ahí, con lo que yo puedo aportarte, vamos a adaptarlo para que esto te valga. Súper interesante, Santiago. Muchos nos estarán preguntando, bueno, ¿y qué técnica tenemos que enseñarle a los chicos para que sean mediadores eficaces entre iguales? Pues bueno, hay muchas. Yo te voy a decir que yo utilizaba ya después de tanto tiempo el chanclazo y el atrapamariposas, que te voy a decir que son. A ver, explícanos eso. A ver, el chanclazo, yo tengo, bueno, entiendo que esto no se está viendo el vídeo, pero bueno, yo tengo venden una especie como de palo, digamos, con una chancla al final, que en realidad se utiliza como para supuestamente matar moscas o lo que sea, y entonces yo esto se lo decía a los chicos diciendo, mirar, lo tengo en la mano, por eso el ruido, perdonar, el chancla quiere decir, basta de negatividad. Muchas veces los chicos no voy a ser capaz, no voy a ser un buen mediador, me voy a poner de parte de uno, no voy a poder ser imparcial. Entonces ahí hacemos mucho el chanclazo. Les enseñamos técnicas para que tengan ellos la autoestima suficiente, para que tengan la autoconfianza en que si tú no crees en ti mismo va a ser difícil que ayudes a otros a que resuelvan su conflicto. Con lo cual trabajamos mucho la autoestima, la autoconfianza con distintas herramientas de inteligencia emocional, de mindfulness, de atención plena, para que sean capaces de reconocerse
conocerse, de quererse, de respetarse y poder hacerlo luego con los demás. Y esa parte la completamos con el atrapamariposas, que Pedro, si te haces una idea del atrapamariposas, nos acordamos de ese palo que esa tiene al red final. que termina en un palo, exactamente. Eso es, pero ¿qué hace? Atrapas la mariposa sin dañarla, de manera que puedes contemplarla, puedes ver lo bonita que es, cómo tiene esas alas, y sin dañarla puedes devolverla a la naturaleza. Entonces les decimos que la otra gran actitud que tiene que tener todo mediador es fijarse en lo positivo. Que dentro del conflicto, que dentro de la sesión de mediación, que saldrán se echarán muchas cosas en cara, se dirán cosas que no se gustan, el mediador tiene que estar atento para que en cuanto se digan algo que es positivo, en cuanto vea algo que les une, sacarlo y destacarlo, ¿no? Como esa mariposa, atraparla y decir, oye, me he dado cuenta que si he entendido bien, entiendes la postura del otro. Oye, parece que estás de acuerdo en parte y que respetas la postura del otro. En cuanto hay algo positivo, lo destacamos para que se den cuenta que no están tan alejadas sus posturas y eso les vaya llevando a resolver conflictos. Eso podría ser un poco el resumen de las dos grandes actitudes que con distintas técnicas trabajamos durante la formación. Qué gran metáfora. Nos vamos a quedar con ella. El chanclazo, el matamosca y el cazamariposa. A veces también los docentes, ¿no? Ese grito que sale de vez en cuando, ese chanclazo, ¿no? Cuando realmente hay que entender que el conflicto es muy complejo en sí mismo. Hay una gran diferencia entre lo que se dice en un conflicto y los intereses que hay debajo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros lo que hace un mediador es pasar a la gente de posiciones a intereses. Las posiciones es lo que yo pido, que le expulsen, que le echen, yo no he hecho nada, es por su culpa. Hablamos desde las posiciones, no es mi postura, que suele haber detrás miedos, hay enfrentamiento. Y la labor del mediador es con esas técnicas que hemos hablado, reformulación, parafraseo, buenas preguntas, etcétera, legitimación, conseguir que hablen desde los intereses, en el que hablen diciendo, bueno, es que me molestó mucho lo que hiciste y por favor que no vuelva a ocurrir, yo lo que quiero es estar tranquilo, para que salgan los intereses. Eso es lo que hace un mediador, pasar a la gente de posiciones a intereses, porque desde los intereses, los intereses son intercambiables y se llega a acuerdos que se cumplen en el tiempo. Pero si tú llegas a acuerdos desde las posiciones, desde eres tú, vete a la mierda, pues anda que tú, ahí no se cumplen. En cambio, cuando consigues que hablen de los intereses, mira, me molestó esto de ti, pero yo lo que quiero es esto, yo lo que necesito es esto, ahí sí que los acuerdos luego se cumplen. Es diferente el programa de mediación y el programa de ayuda entre iguales. Sé que trabajas con los dos y los conoces perfectamente. ¿Cuál sería la diferencia? Pues son los dos grandes programas, aunque hay otros también. Hay cosas preciosas como el aula pacífica, la comunicación no violenta, las aulas pacíficas. Hay distintos espacios muy interesantes. Lo importante es que no nos centremos en uno solo. En concreto, alumnos ayudantes y servicio de mediación. Los alumnos ayudantes lo que hacen es que los alumnos de cursos superiores, por ejemplo, los de cuarto de la ESO, en Padre Piquer, ayudaban a los de primero de la ESO, que eran los nuevos en el colegio, los que han pasado de etapa educativa, y les ayudan y son sus tutores, sus alumnos ayudantes durante todo el curso para apoyarles en todo lo que necesiten. Entonces tú les formas a esos alumnos de cuarto, por ejemplo, diciéndoles habilidades sociales. Pues mira, cuando el chico tenga miedo en esto, ¿cómo le puedes dar tranquilidad? Cuando no sepa acceder a esto, ¿cómo puedes hacer esto? Entonces es una idea muy interesante en la que ayudan a que estén bien en el colegio y a que resuelvan. A veces incluso en algunos centros, esto se hace mucho con los TEI, la tutoría entre iguales, que hay muchos programas de colegios que tienen los TEI, lo que hacen es que también incluso académicamente a veces les ayudan pues a hacer matemáticas, algo que no entienden de lengua, etc. Eso es todo un modelo. ¿Qué ocurre? Que el servicio de mediación es algo más constante en el que ya montamos un servicio y ayudamos y vamos cuando hay un conflicto, lo resolvemos, ya sea con mediación formal, como hemos dicho, o en el patio, etcétera. Entonces el alumno ayudante es más para apoyar a los pequeños, entre comillas, el servicio de mediaciones en todas las edades para resolver conflictos. Son diferentes los alumnos ayudantes que los mediadores, entiendo también. Bueno, son diferentes por la formación, pero muchas veces pueden estar preparados para ambos aspectos. Es decir, un mediador tiene la formación para ser alumno ayudante. Es un poco las funciones que queramos darle, ¿no? Que haya el colegio decidido que quiere darle, ¿no? Pues mira, queremos trabajar más alumnos ayudantes, pero en realidad es prácticamente la misma. Por ejemplo, nosotros en Piquer, a mí me pidieron en un momento, después de llevar ya desde el año 2003 haciéndolo, y de repente en 2008 por ahí me dijeron, oye Santiago, nosotros en diciembre a los delegados y subdelegados siempre les reunimos para agradecer
todo lo que hacen y para formarles. Tendría sentido que tú les hagas una formación. Digo, perfecto, porque de alguna manera ellos van a ser de mediadores o de alumnos ayudantes, y si les formo en técnicas de mediación van a poder aplicarlas como delegados y subdelegados, y también les gano para la causa, les gano para que ayuden a los mediadores y a los alumnos ayudantes y tengan también cierta formación. Y desde entonces, pues todos los años les iba formando en asertividad, en técnicas de comunicación, en escucha activa, en lo que me pedían. Seguramente que tendrá muchísimas experiencias del día a día, porque, bueno, tú mismo nos has comentado al principio, ¿no? La mediación ayuda en muchos temas, pero fundamentalmente a los que son mediadores, porque aprenden habilidades sociales, son capaces de afrontar problemas que también ellos llevan en sus espaldas, en sus propias mochilas. ¿Podrías compartir alguna experiencia significativa en la que hayas visto un cambio positivo en los alumnos gracias a la implementación del modelo Inserte? Pues sí, mira, te hablaría en concreto sin dar nombres, pero sí hubo un alumno que yo te diría que fue el más motivado de toda la mediación, el que más estuvo y el que más siguió después de acabado, que digamos que era, vamos a decir, el marginado de clase, el que todo el mundo se metía con él en primero de la ESO, y en segundo de la ESO le elegimos, en esa selección que hacemos, él no se presenta, pero le dice la orientadora, Santi, que haga mediación, que yo creo que le va a venir muy bien. Y esa persona entra en el proceso con toda su timidez, con su esto, que todo el mundo, ya te digo, se metía con él. Bueno, increíble el proceso, cómo se sintió de valorado, de tengo un papel, tengo algo que hacer en el colegio, tengo otro tal, y es el alumno que cuando acabó todo el proceso ha venido gratis a seguir, no hace más que decirme, Santiago, quiero seguir con la mediación, quiero dedicarme a esto, allá de tener, no sé la edad que tiene, pero sin duda el que mayor cambio tuvo, el que pegó el cambio y el que asumió los valores y consiguió ser valorizado por sus compañeros y por la escuela, y luego dijo, esto lo quiero yo en mi vida porque para mí ha sido muy bueno, pues fue este ejemplo, ¿no? Eso es precioso, y eso hace que gente que estaba excluida pues se sienta incluida gracias a que tiene un papel, se siente que puede hacer un servicio por los demás y que no es solo alumno, sino que también está al servicio de los demás, y alcanza un caché, digamos, de respeto y de tal, que es precioso en este tipo de personalidades que a lo mejor, pues si no hubieran sido mediadores, bueno, también puede ser que hubiera ido bien, pero que estaba yendo un poco mal y que le estaba costando insertarse. Me estaba preguntando ahora mismo, bueno, estamos centrándonos en el tema de alumnos, pero en la escuela también hay conflicto con familias, hay conflicto también entre profesores, hay conflicto entre familia y profesores, entre familia y alumnos. ¿La mediación también llega a esos elementos, a esos miembros de la comunidad educativa? Debe llegar, es importantísimo. Me acuerdo ahora que lo dices, en el IES Cardenal Herrera Oria de Madrid, año 2004, el APA, como ejemplo lo pongo, tenía un dinero y dijo, oye, quiero que nos forméis como mediadores. Tenemos dinero para 4 miércoles de 4 a 6 y nos gustaría que nos forméis a un equipo como mediadores. Van a ir profesores, van a ir alumnos, van a ir padres, incluso va a ir PAS, personal de administración y servicios. Fue precioso, fue una experiencia preciosa. Me acuerdo que hicimos un artículo en no sé qué revista contándola, ya os digo, año 2004, y fue espectacular porque precioso cómo en los grupos que hacíamos en los role-playing se mezclaban, lo dicho, alumnos, padres, profesores y personal de administración y servicio. Si tienes de verdad esto, lo tienes ganado todo, porque vas a tener de todos los estamentos del colegio gente formada, preparada para ayudar. Entonces, cuando un padre tiene dificultades, pues el padre mediador va a estar con él para ayudarle, para apoyarle. Cuando un profesor con el equipo directivo, pues ahí están. Entonces, lo ideal es que de todos los estamentos haya algún mediador formado como tal. Para todos los que quieran profundizar en todo esto, le vamos a recomendar, te lo vamos a pedir, Santiago, la página web del proyecto Inserte. ¿Qué sería? Pues es ahora mismo, no te puedo decir porque está dada de baja ahora mismo, la verdad, Vale. era cimaconsultores.es, pero ahora mismo no se puede encontrar. Lo que sí que tengo es subido, digamos, distintas cosas pues a espacios en los que puedes subir PDFs y tal, pero es verdad que ahora mismo en tal no lo tengo, no lo tendría encontrado. Si por el modelo Inserte de mediación, sí que aparecen, me parece, en varios espacios de colgar PDFs que tengo contado el proyecto.
Muy bien. Tenemos también, hay un programa ahí de Radio 5, de Radio Nacional de España, interesante, también de la misma experiencia que hemos comentado de Padre Piqué. Se puede buscar también en buscador y lo recomendamos, muy cortito, es una píldora, se escucha en un momento y recomendable. Aparte de muchísimos escritos y de muchísimo trabajo y de muchísima experiencia acumulada. Podríamos estar hablando de esto muchísimo más tiempo, pero se nos ha acabado el tiempo, Santiago, es que es lo que tenemos. Es una pena, pero te invitamos a seguir profundizando en todo esto en otra ocasión. Sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, llegamos al final del programa. Hemos visto cómo la mediación escolar y los diferentes programas, como la ayuda entre iguales, la aula pacífica, que también nos ha mencionado Santiago, no solamente resuelve conflictos, sino que también forma a los alumnos en competencias esenciales para la vida diaria, gracias a enfoques como de este modelo de Inserte que nos acaban de mencionar Santiago, Miranzo, Mateo, cual os invito también a buscar en internet, porque realmente es interesante. Si os ha interesado el tema, os invito también a descargar ese especial del que os hablaba antes, de Padres y Maestros, y a seguir explorando también en esas posibilidades, ¿no?, en vuestro propio centro. Os invito también de alguna manera, a implementar estos programas que van mucho más allá, forman parte de un entorno de convivencia mucho más integrado, donde no solamente estamos ante el castigo, ante la infracción, sino también para educar en la prevención del conflicto. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Otra Educación es Posible. Como siempre, puedes encontrarnos en Radio Puerto, en la 107.8 de FM, o también en radiopuerto.fm. No olvidéis que también estamos en Spotify y en otras plataformas, en la web de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez y en mi propia página web personal, donboscoeduca.com. Pues hasta la próxima. Así que muchísimas gracias por escucharnos una semana más.